Inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio de la Asociación Nacional de Profesionales en Seguridad, Salud y Ambiente, ASONAP HC, y en su Camino al Cero Daño, el programa que siempre está llevando el mensaje de seguridad hacia las comunidades. Bueno, este es mi primer programa del 2025, así que quiero contarles que estoy muy contenta por este invitado que vamos a tener el día de hoy. Inicialmente, quiero darle las gracias, por supuesto, a nuestra directora Liliana Pérez, a nuestra coordinadora Diane Vergara y, por supuesto, a Zoom Informativo, quienes permiten que todos los miércoles podamos llevar esta información tan valiosa hacia sus hogares. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo y es el doctor César Rodríguez Paternina. Es médico especialista en otorrinolaringología con más de 30 años de experiencia en atención de pacientes con patologías nasosinusales, faringolaringias y auditivas. Es médico general de la Universidad Libre de Colombia y especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como consultor en el área de otorrinolaringología de múltiples entidades y por supuesto también ha tenido un récord maravilloso como docente catedrático de múltiples universidades en la ciudad de Barranquilla. Para los que no me conocen y están viniendo por primera vez, mi nombre es Carol Castillo, soy médico especialista en seguridad y salud en el trabajo y por supuesto una orgullosa asociada de ASONAP HSE. Bienvenidos a todos este miércoles y por supuesto empezamos. Bienvenido, doctor César, ¿cómo está usted? Bueno, muy contento con este llamado para poder colaborar en esta área, dispuesto a tener una conversación bien con objetivo fundamental nuestra población de carácter con cuestiones de auditivas, con problemas auditivos, en que podemos orientarlos en la preservación de nuestra audición y los malos hábitos que tenemos o no tenemos dentro de lo que se denomina salud auditiva, que es importante mantener, cómo se deben mantener los oídos para tener una calidad de vida auditiva sana y que nos lleve a la vejez hoy escuchando en lo máximo que podemos, que no nos trastorne el envejecimiento de nuestra audición, pero de todas maneras pues estamos dispuestos a responder a las inquietudes que ustedes tengan respecto a esta área de mi especialidad, que la amo tanto y he podido ayudar a mucha gente que ha acudido con problemas auditivos de diversas formas, y aquí estamos presentes para responder a sus interrogatorios, sus preguntas o sus inquietudes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Qué bueno, de verdad, agradecida pues con su aceptación para ser parte de este espacio. Y pues como nuestro público, nuestra audiencia es diversa, no solamente en el área laboral, sino también nuestra población del común, nuestra gente habitualmente que no puede estar relacionada con los temas de seguridad y salud en el trabajo, empezaría por hacerle una pregunta como para contextualizar el tema. ¿Qué tan significativa es la representación del sistema auditivo en nuestra funcionalidad como seres humanos? Bueno, fíjate tú de que desde el nacimiento estamos experimentando, debe hacerse estudios inmediatamente el niño nace a ver cómo está su capacidad auditiva. Eso va a definir la parte cognitiva y el desarrollo intelectual del individuo. La audición es un elemento importante para adquirir nuestros conocimientos, aprender de todo lo que nos dispensa la vida, y es un elemento importante para nosotros eh, en el contexto de lo que representa realmente la audición en el cuerpo humano. Entonces, pues es importante tener el conocimiento de lo que es el sistema auditivo, en cómo podemos en qué se altera el sistema auditivo y el desarrollo que va a tener en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en el desarrollo de todas nuestras actividades que podemos desarrollar. El oído es la gran influencia del conocimiento externo que tenemos de todo lo que podemos escuchar, cuestiones mínimas que podemos escuchar. Si tenemos una capacidad auditiva buena, podemos escuchar lo maravilloso de estar escuchando cosas divinas, como hay cuestiones muy extraordinarias, como verte tú, por ejemplo, ir a una área, escuchar las cascadas, el mar, las olas,
las brisas, estar escuchando en un área salvaje los silbidos de los pajaritos, de todo lo que tenemos alrededor. Entonces yo creo que es importante la audición para nuestro desarrollo total, tanto formación personal como intelectual y cognitiva. Muy bien, doctor. Eso quiere decir que es muy, muy importante. Por algo hace parte de este programa de los órganos de los sentidos, que es a través de los cuales estamos todo el tiempo recibiendo esa estimulación externa. Hay un punto que me gustaría preguntarle, porque qué bueno es siempre empezar por lo bueno. Entonces, Claro. desde la perspectiva laboral y desde la perspectiva común, ¿cuáles serían esos hábitos que nosotros podemos adoptar o esas condiciones que procuran por proteger nuestro sistema auditivo? Bueno, desde niños debemos acostumbrarnos siempre a proteger, a que nos enseñen nuestros padres lo importante que es mantener un oído sano, una audición sana, y prácticamente desde niño comenzamos a ver conductas inapropiadas, sobre todo en el desarrollo de la tecnología. El uso de auriculares en forma permanente puede causar problemas de déficit auditivo y estos niños que se apegan a estar expuestos a músicas altas, a escuchar músicas a altos volúmenes, son hábitos inadecuados porque tarde o temprano esto le va a pasar factura en el sentido de que va a tener deficiencias auditivas posteriores y se va a dar cuenta de que en su historia clínica es un niño que estuvo expuesto a demasiados ruidos externos, uso de auriculares. Por ahí tuve una experiencia muy fatal de un chico de 16 años que desafortunadamente se quedó dormido con unos auriculares en alto volumen y se presentó al día siguiente con algo importante, con un sonido, un pito, una chicharra que se siente en el oído que no la puede tolerar, le hace la vida de cuadritos, no la tolera, le pone de mal humor. Esos son los zumbidos que generan las exposiciones de este tipo de aparatos cerca del oído o con alto volumen que inciden y producen este tipo de patología que se conoce con el nombre de tinnitus. Son los zumbidos, los ruidos extraños que se presentan de cuando hay exposiciones de cerca o en nuestra actividad laboral. Es importante también. Nosotros pues vemos trabajadores que están expuestos, lo vemos en las calles, que están expuestos a taladros, taladrando cemento, etcétera, sin uso de protectores auditivos. El uso de protectores auditivos en zonas de áreas laborales es fundamental y eso debe estar vigilado por el sistema en la parte de salud ocupacional. Los trabajadores deben dotárseles de elementos importantes para proteger su audición, que son los protectores auditivos. De diferentes formas lo hay, pero es importante mantener y preservar la audición en excelente forma y que los efectos de sonidos extremos a los cuales podemos estar expuestos no nos dañen la audición, que tarde o temprano van a aparecer datos importantes como pérdida auditiva. Y lo otro importante que parece que es muy tedioso para nuestras vidas es el sonido permanente que puede generar, que se llama tinnitus, los zumbidos que le estoy comentando, que es desastroso y hay diferentes formas de tratarlo, pero lo importante es que se pueden llegar a esos extremos por el uso inadecuado de auriculares o exposición en gente que está expuesta, que le gusta en una moto a resonadores o en carro con resonadores, o gente que está expuesta a los volúmenes altos de estos picos que hay en todos los barrios. Todas esas fuentes de sonidos externos van dañando de una u otra forma nuestra capacidad auditiva y vamos a llegar a una edad en la cual nos va a hacer falta de audición, ya es la tercera edad, que influye mucho en nuestra vida anterior de exposición a sonidos fuertes sin protección auditiva. Okay. Doc, una pregunta. En ese sentido, hablando tanto de lo que tiene que ver con los ruidos excesivos, lo que tiene que ver con el uso de los auriculares, también hay algo muy común. ¿Qué recomendación como otorrino tú nos podrías dar con respecto al uso de copitos al momento de hacer limpieza del cerumen? Bueno, es importante el no uso de copitos, no saberlos utilizar. El copitos no está diseñado, no está fabricado para limpieza de oído, del conducto auditivo. Solamente es limpiar el copito, limpiar la parte externa y la parte de todos los pliegues auriculares y la parte posterior de la orejita.
es lo que se está para limpiar esa zona, pero no para introducirlos para tratar de extraer la cera. El cerumen, el copito no va a llegar a hacer una limpieza. Lo que hacemos es todo lo contrario, empujar la cera que está formada hacia el fondo, y llega un momento de que la cera que se formó hace un tapón bastante grande, que produce sensación de egofonía, que significa que tu voz se la sientes en el oído por tener un tapón de cera, o que comienzas a perder audición también. Ahí te están hablando, que no escuches. Entonces va el paciente y vemos que no es por pérdida auditiva, sino que tiene un tapón de cera que fue causado por el mal uso del copito, que lo que hace es hundir más la cera. Esas son cosas que no se deben hacer. Hay gotas especializadas para el manejo cuando tenemos demasiada cera. No introducir copito, aplicar unas gotas que lo que hacen es diluir la cera. Eso es lo que, o ir al otorrino para que le hagan una limpieza periódica en caso tal de que son pacientes o que son formadores de cera exagerada. Entonces se les programa, se le hace su limpieza en forma periódica, o se le mandan a utilizar en forma preventiva goticas que lo que hacen es, en esos productores de cera, goticas que hacen de disolver la cera y que se vayan saliendo de forma espontánea. Entonces eso podemos utilizarla en forma preventiva. Hay diferentes presentaciones como el Fixamycin Clean, el Acerumen, la misma gotica que es de uso muy común en nuestra familia, que son la glicerina que diga carbonatada. Se puede utilizar para este concepto de diluir la cera, ablandar la cera y posteriormente hacerse la limpieza como debe ser, verse por un médico, un profesional, para que le haga una limpieza de oído. Entonces, y también hay personas que tratan de sacarse la cera con ganchitos. Eso, hemos tenido muchos pacientes que cuando comienzan a hacer esta metodología de introducir cuerpos extraños en el oído para tratar de sacarse la cera, lo que hacen es agravar más el problema, porque se hace una infección en el oído por esos elementos que están sucios. No deben penetrar el oído ningún elemento sucio, lo que vas a condicionar que ese elemento que metes al oído esté lleno de bacterias, y esas bacterias van a ir sobre la cera y crean una otitis externa que va a comenzar a tener dolor, inflamación del oído y además del oído tapado. Y ahí va a recurrir al especialista y vamos a encontrar tapones de cera y con una otitis externa producida por introducirse elementos que no deben introducirse dentro de nuestros oídos. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a no utilizar este tipo ni tenerlos cerca de ellos, porque se han presentado problemas de trauma, que el niño de pronto coge un copito, se está limpiando, el hermanito va corriendo y lo tropieza, spam, y se introdujo el copito y reventó el tímpano. Entonces, fíjate todas las cosas que puede causar un copito en un niño, que no debe estar a la mano de ellos, sino debe estar en las manos de los padres, y cómo saber utilizarlo, no para meterlo dentro del conducto, sino para limpieza externa del oído nomás. Muy bien, Doc, muchas gracias. Además de eso, también hay dos condiciones que nos llegarían a producir en algún momento alguna sintomatología auditiva, como es el barotrauma, cuando a lo mejor estamos en un vuelo y nos recomiendan a veces, no, cuando vayas el avión empieza a tener chicle, que eso te ayuda. Y la otra condición también es cuando vamos a piscina, cuando vamos a la playa. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en estas dos situaciones? Bueno, en la primera situación te quiero hablar sobre eso, el barotrauma, y también otro muy frecuentemente es cuando subimos o nos hacemos buceo. Ahí lo que se afecta es un tubo que está comunicando la nariz con el oído, que se llama trompa. Esa trompa de Eustaquio es la que se colapsa cuando hay cambios de presiones, cuando hacemos inmersión, y es la que se colapsa también, que produce sensación de oído tapado, hasta dolor cuando vamos al avión y vamos, sobre todo, ¿no?, tanto en el decolaje como en el aterrizaje. Esos cambios de presión a los que estamos expuestos hacen que ese conducto que comunica el oído con la nariz se obstruya, se colapse, y comienza uno a sentir dentro del avión el oído tapado, que si quiere uno proteger el oído, y hace presión hace esta maniobra de taparse la nariz y con la boquita tapada insuflar aire al oído para tratar de destaparlo. Entonces, en esas condiciones, si hay pacientes que tienen problemas de este tipo, que continuamente viajan y tienen este problema que se colapsa y sienten molestia y dolor en el oído en esos cambios de presión, en el aterrizaje, en el decolaje, se prepara el paciente con unas gotitas que se llaman oximetazolina, para que se lo apliquen unas 3 gotas en cada fosa nasal a la hora de
a la hora del colaje y cuando anuncien de que vamos a aterrizar otras 3 goticas y hacemos la maniobra de tapar la nariz, cosa de que las goticas de oximetracción que descongestionan el área de la nariz hasta el oído se permeabilice y pueda entrar aire y el cambio de presión no afecte a la trompa. Entonces esas son cositas, detallitos que vamos a tener también para corregir este tipo de problemas que se presenten. El paciente también, cuando los pacientes que están nadando frecuentemente, sobre todo niños que vamos a entrenarlos para que comiencen a desarrollar a la parte corporal, mover todos sus extremos, es un deporte muy completo para el desarrollo musculoesquelético del paciente, pero también tiene el problema de que la humedad afecta también el oído, y la humedad permanente a la que están sometidos los nadadores en natación producen que le condicione, facilita el crecimiento de bacterias dentro del oído y produce una otitis externa que comienza el paciente a presentar oído tapado y la inflamación de los oídos por la humedad. Entonces, siempre que tengamos este tipo de pacientes que son muy sensibles a la humedad y que generen otitis recurrenciales, debemos decirle a los padres que pueden ponerle las gorritas que se ponen de plástico que tapen la orejita, que usan los nadadores, o también decirle a ellos aplicarle unas goticas goticas ópticas que contienen un desinflamatorio y un antibacteriano a la hora de la inmersión, y cuando ya salga el niño de la piscina o del mar, que no vaya a introducirse más, se aplican en las mismas goticas que tienen antiinflamatorio y antibacteriano antes y después de la inmersión. Entonces son cositas, detalles que pues, tenemos a la mano para que este paciente o este niño que está permanentemente en piscina, en mar, no desarrolle enfermedades óticas que son las otitis, se llaman otitis del nadador. Eso tiene su nombre, otitis del nadador, que es la humedad que favorece el crecimiento de bacterias y produce las otitis externas. Entonces debemos eso prevenirlo, protegerlo o aplicar gotitas preventivas para que eso no ocurra. ¿Okay? Ok, Doc, muy interesante lo que nos comentas. También entendiendo la automedicación como una conducta insegura, sabemos que hay algunos medicamentos que pueden afectar y pueden ser muy tóxicos, ¿no? Para el sistema auditivo. Quisiera que nos hablaras un poco de eso y si de casualidad tienes conocimientos sobre el hecho de si hay algún tipo de alimentos que durante un proceso de recuperación de alguna lesión auditiva pueden apoyar o pueden afectar nuestra sanación a nivel de nuestra recuperación auditiva, tanto medicamentos como alimentos que puedan afectar nuestro sistema. Perfecto, sí, se ha demostrado, hemos tenido inclusive todavía que hay algunos drogas que se llaman drogas ototóxicas, que producen toxicidad al sistema auditivo. Esa toxicidad hace de que el medicamento, una vez tomado o aplicado en forma por la vena o tomado vía oral, esos medicamentos pueden dañar la cóclea, tiene sensibilidad sobre la cóclea, que es el órgano de la audición. Entonces esos fármacos hacen daño en las células de la cóclea y vamos a tener resultados de sordera producida por este tipo de medicamentos que no debemos utilizar. Dentro de eso hay el grupo que se llama aminoglicósidos, que se conoce mucho en el medio. La gente es muy dada que cualquier enfermedad gripal, amigdalitis, etcétera, o el médico le manda gentamicina a altas dosis, la canamicina es ototóxica, la neomicina es ototóxica, son elementos que van a producir daños dentro de la cóclea y el resultado va a ser sordera y el zumbido que se llama tiritus. Puede generar esos dos tipos de problemas, tanto la sordera como el zumbido o el tinnitus. En lo que se refiere a la alimentación, pues realmente no hay ninguna evidencia clínica que tengamos algunos elementos que sean ototóxicos. Pues podemos tener, a veces somos muy resistentes, sobre todo a los mariscos, pero se ha demostrado que pues hasta ahora alimentos, pues ninguno ha presentado lesiones auditivas producidas por algún alimento hasta estos momentos. Pues. Muy bien. Doc, un par de preguntas que nos han hecho por interno y pues quisiera mencionártelas para que nos pudieras colaborar con la respuesta. Y una de ellas es, ¿cómo se hace para poder saber si una enfermedad auditiva es de origen laboral o es de origen común?
Bueno, aquí ya vamos a entrar a otro ámbito, pero desde tu perspectiva como otorrino, nos gustaría que nos contaras tu opinión. Correcto, esa pregunta es importante en el ámbito laboral, porque para nosotros llevar al diagnóstico, yo estuve trabajando 5 años en el Centro de Atención en Salud Ocupacional del Seguro Social. Pues ahí tenemos el servicio de consultoría de otorrinolaringología y veíamos la cantidad de pacientes que están influidos por el ruido, pero para diferenciar que si es por una enfermedad o si es por la exposición al ruido del paciente, pues tenemos que cada trabajador que ingresa a su empresa debe tener un estudio auditivo previo. Y si el estudio dice que ingresó con una audición sana, pero su trabajo es expuesto a ruido, esos pacientes periódicamente tienen que estar haciéndose estudios auditivos, y se va demostrando que anual o cada 2 años cómo es su respuesta auditiva a la hora de hacer los estudios. Pero el paciente en el trance 5 o 7 años demuestra que comienza a presentar audición, pérdida auditiva, que ahí sabemos de que está influenciada por el ruido, pero tenemos estudios audiológicos previos. Pero en el tránsito de su trabajo va a tener problemas más adelante de pérdida de audición. Entonces, esos trabajadores se le hacen estudios para saber si es de origen laboral. La pérdida que tienen es hacerle estudios al medio de trabajo, o sea, se llaman, se estudia el ruido que está en el medio a través de unos aparatos que se llaman sonómetros, que van a detectar qué tanta ruido está expuesto el trabajador en su tiempo laboral. Eso es una condición importante para decidir si es un paciente de una enfermedad producida por el trabajo o una enfermedad orgánica normal. Entonces, tenemos también el dosímetro, que hay trabajadores que no todo el tiempo están expuestos a ruido, sino que van al área de campo, están expuestos a ruido, tienen actividades dentro de sus 8 horas laborales, actividades en oficinas, y no están expuestos. Entonces, se le pone el dosímetro, es como si fuera un holter, y se le mide el tiempo de exposición y qué intensidad estuvo expuesto el trabajador a esas intensidades de ruido expuestos que van a desarrollar una enfermedad auditiva, una pérdida auditiva. Entonces, es fácil saber, primero, hacer un estudio del medio de trabajo y hacer los estudios correspondientes al paciente de esa audición. Las pérdidas son de tipo neurosensoriales, que son generalmente un tipo de pérdida auditiva que daña la cóclea del ruido, daña la cóclea, que es el órgano de la audición, y va generando esta pérdida auditiva. Además, puede generar también tinnitus. A veces todos estos trabajadores se acompañan de pérdida auditiva y zumbidos en los oídos producidos por ruido. Entonces, si se hace un buen estudio laboral, del medio laboral, se hacen los estudios al paciente y corroboran que tiene pérdida auditiva durante el desarrollo laboral, y se hacen los estudios del medio, se determina que es una enfermedad de tipo profesional provocada por ruido. De otra forma, pues todo lo que se desencadena ahí es una enfermedad no producida por ruido, natural, que puede ser por causas diversas, por enfermedades que desarrollan pérdida auditiva, y algunas enfermedades que desarrollan pérdida auditiva, o que el paciente ya lo tenía desde mucho antes y los estudios no lo demostraron. Bueno, en esto tenemos que ser muy cautelosos, porque hay trabajadores que simulan estar con una pérdida auditiva, y eso se demostró en nuestro seguro, en la cual hacían trampas en los estudios para que se les haya dado una indemnización y recibir un dinero, y se lo siguen dando en forma permanente porque fue una pérdida causada por ruido. Pero esos pacientes, cuando llegó la tecnología, se descubrieron, porque además de la audiometría que demostraba que ellos podían hacer trampas, decir que están sordos, e inclusive eran muy entrenados, se entrenaban mucho para cuando hicieran el examen auditivo, dar la respuesta correspondiente en forma anómala. Entonces se encontró un estudio que se llama potenciales evocados auditivos, que el paciente no responde cuando se le están haciendo las señales auditivas en el estudio de una audiometría normal, que el paciente se pone en una cámara adentro, se le llama cámara sonoamortiguada, y se le va haciendo los estudios auditivos. En este no, en este se ponen unos electrodos, se mandan un estímulo y hay una señal eléctrica como el electroencefalograma, que nos dicen que su audición está mala o no. O sea, tenemos forma objetiva de corroborar de que ese trabajador está realmente con pérdida auditiva o está haciendo trampas.
Entonces, eso es otra cosa que se presentaba mucho anteriormente, ya no se presenta porque ya hay medios de demostrar que ese paciente está mintiendo o no. Y realmente cuánto su audición es la pérdida real que tiene el paciente. Eso debe ser muy congruente los resultados de los potenciales auditivos con los estudios anteriores que se ha hecho el paciente dentro de su vida laboral. Entonces se hace todo el estudio y se mira todo ese aspecto que es fundamental. Ok, Doc, aquí me surge una pregunta, muy dentro de todo lo que hacemos nosotros como médicos laborales y calificadores y todo el tema. Si bien es cierto, una norma nos exige que de alguna manera debe haber una audiometría seriada y todo, pero ¿qué tanto, o sea, yo podría sencillamente con una audiometría única pasar a potenciales evocados para poder hacer, digamos, corroborar ese diagnóstico o necesariamente tendría que tener un N número de audiometrías para poder pasar al siguiente nivel? Generalmente se requieren tres estudios audiométricos previos y que se haga el estudio completo, porque acostumbran algunas empresas nada más a hacer un tamizaje. Un tamizaje es una prueba auditiva muy superficial, ¿ok? Pero entonces debe ser unas pruebas auditivas clínicas completas, en la cual cuando ustedes lo meten en la cámara sonómica activada, le ponen los audio y le van mandando señales con píticos a diferentes intensidades para hacer la curva auditiva y finalmente tener un estudio audiológico, pero se debe complementar con un estudio que se llama logoaudiometría, que es los mismos sonidos a diferentes intensidades, pero de palabras y fonemas, o sea, mamá, papá, a diferentes intensidades, y el paciente comienza a responder a diferentes intensidades esas palabras hasta que el paciente escuche, el trabajador escuche y lo pronuncie exactamente como se le manda la señal por el audiocom. O sea, debe decir la palabra igual a la intensidad que se le está investigando. Entonces, este estudio que se llama logoaudiometría, que es la misma audiometría tonal, pero de palabras o de fonemas, debe ser muy congruente con la audiometría de tonos puros, de pitos. Entonces, esos dos estudios se comparan y se miran que hay una congruencia cuando el paciente se le hace el estudio con fonemas y lenguaje a cuando se le hace por pitos. Debe ser muy congruente. Sí, deben ser seriados diferentes días. Todo trabajador que se le va a hacer estas pruebas debe tener un reposo auditivo de mínimo de 4 o 6 horas. O sea, no estar expuesto a sonido, porque un trabajador no se puede sacar del área laboral y enseguida hacer el estudio, porque hay una cosa que se conoce como el nombre de fatiga laboral. Usted sale de la zona de ruido y se va al exterior y no hay ruido, pero sigue en el oído sintiendo algo y se va a decir, eso se llama fatiga laboral. Que las células cocleares estuvieran expuestas y tanto ya están fatigadas y no se puede hacer el estudio en forma inmediata. Se llama reposo auditivo. Esas son las condiciones donde debe hacerse el estudio a los pacientes en forma ideal. Hacer los estudios completos, audiometría tonal, logometría, y que sean con un reposo laboral. 2, debe ser el paciente seriado, 3 días diferentes. Y ya tenemos el seriado. Si el paciente queremos corroborar que hay dudas con las respuestas del paciente, es decir, con esos tres estudios pasamos a hacer el potencial evocado auditivo. También debemos tener en cuenta de que hay algunas enfermedades neurológicas que dañan la audición. Hay tumores, gliomas, las lesiones del nervio acústico también se pueden lesionar y causar enfermedades. Entonces, para esto tenemos que ayudarlo también con un estudio radiológico que es una tomografía de oído, y eso nos complementa realmente tener un estudio completo del paciente desde el punto de vista auditivo. Entonces vamos a ver que en su tomografía de oído que no exista una enfermedad crónica como la mastoiditis o una otitis media crónica que le están causando problemas al paciente, o vemos cómo está el oído interno, si está afectado, si tiene algún tumor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a identificar si hay alguna enfermedad que nos lo demuestra a través de una tomografía, y eso nos complementa para tener un estudio completo desde el punto de vista auditivo del paciente. Muy bien, Doc, muchas gracias. Y tengo una última pregunta que nos hacen por aquí, en donde nos dice nuestra querida compañera Andrea, a quien les mando un saludo muy, muy especial. Dice, ¿cómo los traumas maxilofaciales pueden afectar la funcionalidad del oído? Bueno, una pregunta muy interesante y muy de moda en este momento, donde se ha aumentado la accidentabilidad en nuestro medio. Yo trabajo en una clínica que se llama Clínica de Fracturas, y veo pacientes que no solamente tienen el problema
el problema es que se rompe la nariz, se rompe la cara, los maxilares, etcétera, sino que además está comprometido el oído. Un impacto en la cara, un impacto en el cráneo, te puede desde haber una perforación del tímpano que va a producir lógicamente una pérdida auditiva de tipo de conducción porque se está dañando el sistema de transmisión de sonido, que es el tímpano y los huesecillos que están dentro del oído medio. Entonces, se daña el sistema por una perforación traumática nada más con un golpe. Inclusive tenemos algo sencillo de que ni siquiera llegan a esos extremos, sino que las parejas están peleando, alguno de los dos le manda una cachetada, saca la cara y llega la palma de la mano a impactar sobre el pabellón auricular PAC, y esa onda de aire que se impacta en el oído PAC produce ruptura también del tímpano. O sea, solamente cositas esas. Ahora, aún más cuando hay un trauma por accidente de tránsito con fracturas y esas cosas, puede haber desde que el impacto, además de que dañe el tímpano y rompa el tímpano, dañe también el impacto dañe la cóclea, el sistema de la audición. Se dañan células cocleares que son irreversibles de recuperar. Y también se puede causar el sistema, se puede afectar el sistema laberíntico, que ahí tenemos el vestíbulo, la parte del equilibrio del cuerpo humano está también en el oído. Nosotros en el oído interno tenemos la cóclea, que es la audición, y tenemos el vestíbulo, que es la parte del equilibrio del cuerpo humano. Entonces vamos a tener que cualquier trauma craneofacial que se presente pueda tener paciente que tenga sordera y vértigo, inestabilidad producida por la lesión del vestíbulo, la parte del equilibrio se puede afectar también. Entonces tenemos también al paciente que se rompe otorragia, que el paciente se rompe el tímpano y comienza a sangrar también. ¿Ok? Entonces todo trauma craneofacial, el paciente manifiesta o no, debe hacerse un buen examen auditivo porque puede afectar de una u otra forma la audición o romper estructuras dentro del oído que pueden tener reparación o no de acuerdo a la magnitud y la gravedad por el accidente que fue sometido el individuo. Wow. Bueno, Doc, pues la verdad es que eso que nos comentas es bien interesante y creo que son cosas que no tenemos en cuenta muchas veces. Así que nuevamente, mi Doc, muchas gracias por todas esas recomendaciones, por todo lo que nos cuentas para poder prevenir y poder, por supuesto, tener una mejor salud de nuestro sistema auditivo. Así que, bueno, nosotros en nuestro querido programa tenemos unos tiempos que hay que cumplir y, bueno, podríamos pasarnos todo el tiempo hablando, mucho tiempo hablando del tema auditivo que es tan importante, pero pues ya nos tenemos que ir. Mido, te doy la palabra para que, por favor, te despidas de nuestra audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Son temas de temas que cada vez nos fortalecen más a cuidarnos de la audición, que es un elemento importante. Vamos a llegar a la vejez sordos y si nos permite tener una audición sana o tener todos los elementos de protección, no exponerse donde haya ruido fuerte, no exponerse donde haya un picó, no ponerse auriculares permanentes de uso para este tipo que tarde o temprano nos van a cobrar factura y sobre todo no llegar solamente a la vejez y sordo, peor todavía. Entonces, de todas maneras, gracias por la invitación. Cuente conmigo para cualquier requerimiento, cualquier inquietud con respecto a mi especialidad. Gracias por todo por esta mañana. Muy fabuloso. Gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, Doc. Y por supuesto, muchísimas gracias también a ustedes, querida audiencia, que siempre fielmente están aquí miércoles a miércoles acompañándonos en este programa de Camino al Cero Daño para seguir llevando este mensaje de seguridad hacia las comunidades. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima misión. Dios los bendiga.